continuando con el desarrollo de las actividades, empezamos con el ejercicio 8. Nos pide calcular el recorrido entre A y B. Nuevamente recordando lo que es recorrido, ¿no? Y desplazamiento. Recuerda, cuando yo hable de recorrido, ¿no? Como podemos apreciar acá la pelota, este es un recorrido, ¿no? De esta forma, ¿sí? Este es el recorrido. En cambio, desplazamiento, punto inicial, punto final, una línea recta. La distancia que va a haber del punto A hasta el punto B en línea recta, ese vendría a ser el desplazamiento, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo de recorrido, estoy hablando de la trayectoria, o sea, por donde realmente ha ido el móvil o el objeto, ¿no? Todo su recorrido completo, ¿no? Parte de A hasta llegar a B. ¿Entendido? Tenemos que conocer las definiciones, ¿no? De tanto como recorrido y desplazamiento. Entonces, en este caso me piden hallar el recorrido, o sea, todo el recorrido, ¿no? ¿Qué usted puede apreciar acá? Esta es una longitud, ¿no? ¿Qué más se te ocurre a ti? ¿Qué forma tiene la mitad de una circunferencia? Muy bien. Acá también lo mismo, ¿no? La mitad de una circunferencia. Bueno, la pregunta es, ¿cómo yo puedo hallar esta longitud? Porque recuerda que este va a ser recorrido, entonces yo tengo que saber toda esta longitud. A eso se le llama longitud de arco, ¿sí? En el tema de trigonometría, ahí en ese tema hemos estado trabajando esto, lo que es longitud. A ver, por ejemplo, esta L, no, vamos a poner acá L, esa L representa la longitud. La longitud es igual al ángulo multiplicado por el radio. Es una fórmula, ¿sí? Es una fórmula. Ahí está. Esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo deseo saber esta longitud, necesito saber qué cosa, el ángulo. O sea, a ver, vamos a recordar, una vuelta completa es 360 grados, media vuelta es 180 grados. Ese 180 grados que está en el sistema sexagesimal, ¿no? Es equivalente a decir pi radianes. Bueno, su mismo nombre lo dice, el sistema radial. Eso significa que el ángulo va a ser pi multiplicado ¿por quién? Por el radio. En este caso el radio es 1 centímetro, o sea, por 1 centímetro, ¿no? Eso significa que esta longitud va a ser igual pi por 1, pi ¿qué? Centímetros. Muy bien. Bueno, ya sabemos toda esta longitud, ¿no? Esta longitud ya lo conocemos, ¿no? Es pi centímetros. Acá tenemos otra longitud, es la misma que esta, ¿no? Vamos a desarrollar.
Entonces la longitud es igual al ángulo, es la mitad de una vuelta completa. Entonces pi multiplicado por tiempo, por el radio, que es 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Sí? Por lo tanto, L va a ser igual a pi centímetros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a sumar, ¿no?, todas estas longitudes, ¿no? Entonces tenemos acá esta longitud L, que es pi centímetro. Recuerda que ya estamos sellando el recorrido, o sea, tierra, todo lo que va a recorrer, más esta longitud, que es pi centímetro, más esta longitud, que es pi centímetro. Por lo tanto, me doy cuenta que son semejantes y puedo sumar. 1 es 1, es 1, 3 pi centímetros. Entonces, si gusta, tú puedes decir de que 3, cuando nosotros estamos hablando de medidas, o sea, longitud, tú puedes decir de que pi vale 3.1416 o 3.14, porque estás hablando de longitud, no de ángulo, por si acaso, no te confundes. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que es 3.14, ¿no?, centímetros. Si multiplico 3 por 4 es 12, lleva 1, ¿no? 3, 4, punto, 3 por 3, 9. O sea, sale 9.42 centímetros. Listo. Entonces, el recorrido, en este caso, que ha tenido, ¿no?, la pelotita, ¿no?, es la suma de todos estos espacios. ¿Cuánto sale? 9.22 centímetros. Entonces, como puedes ver, ya hemos terminado de desarrollar el ejercicio 8. Vamos a proseguir con el ejercicio 9. ¿Sí? A ver, ¿qué dice el ejercicio 9? Lo da un triángulo recto, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Y acá es 24, que son los catetos, 24 metros. Bueno, calcular el módulo del desplazamiento entre M. Desplazamiento no es lo mismo que decir recorrido, recuerda, ¿sí? Recuerda. Si ves, ¿no?, la gráfica, significa que el objeto ha ido así. Este camino que recorrer, ¿no?, que recorre, todo este camino que recorre, su mismo nombre lo dice, ¿no? Su mismo nombre lo está diciendo, es recorrido, ¿no? Pero a ti te pide hallar desplazamiento. ¿Y qué hemos dicho del desplazamiento? Se toma el punto inicial hacia el punto final en línea recta. Esa magnitud que hay entre los dos puntos, eso debería ser mi desplazamiento. Entonces, yo te hago una pregunta. Mi punto de inicio es M, ¿no? Mi punto de inicio es M y mi punto final es N. Como me piden desplazamiento, yo me debo de centrar en el punto inicial y el punto final nada más, y trazar una línea recta. Esa longitud que hay entre los dos, ese vendría a ser el desplazamiento. Eso significa este punto de partida y este punto de llegada, porque tiene que llegar hasta acá. Eso significa que si yo trazo, ¿no?, me está pidiendo esta longitud. Esta longitud me está pidiendo.
Bueno, recordando, ¿no? Acá tienes un triángulo rectángulo, o sea, forma 90 grados, ¿no? ¿Esta es propiedad? ¿Qué propiedad es esa? Usted ya debe conocerla, ¿no? Este es del desplazamiento. ¿Sí? Eso significa que el desplazamiento que puedo aplicar pi tabla, que dice la raíz de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. 29, 576, raíz 625, raíz 25. Entonces, como puedes apreciar ahí, ¿qué hemos hallado? El desplazamiento. ¿Y en qué está dado? En metros. Entonces acá también vamos a hacer metros. Muy bien. Muy bien. Como puede ver, está fácil, ¿no? Súper fácil. ¿Sí? Bueno, pasamos a desarrollar el ejercicio 10 o problema 10. Hallar la distancia dice que recorre una persona, ¿no? Al dar 3 vueltas a una cancha de fútbol de 50 metros de perímetro. A ver, allá la distancia dice que recorre, o sea, toda la longitud. Hallar la distancia que recorre una persona al dar 3 vueltas a una cancha de fútbol de 50 metros de perímetro. Vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. Normalmente las canchas de fútbol, si ustedes pueden apreciar, es de forma rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Es de forma rectangular. ¿Ah? Vamos a sacar la cancha de fútbol. Ahí está la cancha de fútbol, ¿no? Entonces, se sobreentiende que va a dar 3 vueltas, va a tener un punto de partida, ¿no? Va a tener un punto de partida. A, B, C. Imagínate que parta de acá. Debe dar 3 vueltas. A todo este recorrido que ha hecho, todo el contorno, ¿sí? A ese se le llama ¿qué cosa? Perímetro. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? 3 veces. Eso significa que debo de multiplicar entonces, ¿no? O sea, saber el total. Entonces lo único que vamos a hacer es 50 metros, que es este recorrido. Del punto A llega hasta el punto A mismo, ¿no? Un recorrido completo, ¿no? El punto A avanza y llega hasta el punto A, ¿no? Y tenemos acá 50 metros, que es la suma del perímetro del rectángulo. Y le tengo que multiplicar, en este caso, ¿por cuánto? Por 3. ¿Por qué? Porque el recorrido es todo el espacio, todo. Entonces, por 3. ¿Cuánto sale entonces? 150, ¿no? ¿Qué cosa? Metros. ¿Está? ¿Lo puedes ver? ¿No? Recuerda que el perímetro es la vuelta completa, desde que sale hasta
donde llega. Es una vuelta completa. O sea, todo este recorrido es 50 más, 50 más, ¿no? Porque llega, sale parte de ahí y llega hasta, ¿no? Pues es más rápido de multiplicarlo, ¿no? 50 por 3, 150. Ya está. Bueno, vamos a continuar todavía desarrollando más ejercicios, ¿sí? Continuando con el desarrollo de los ejercicios, acá tenemos dice calcular el recorrido al ir el móvil de P a Q, de P a Q. Y si tú puedes observar la gráfica, observa, este es un sector circular, ¿no? Es un sector circular. ¿Qué significa un sector circular? Es una porción de la circunferencia, ¿no? Es como un pedazo de torta, una porción. Entonces, aquí hay ya esta longitud, ¿no? Es calcular el recorrido, ¿no? Al ir el móvil de P a Q, de P a Q, esta longitud. Entonces, para poder yo hallar esa longitud, hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice que esta longitud, vamos a representarla con la letra L. Dice que esa longitud va a ser igual al ángulo, dice. Y de ese dicho ángulo debe estar dado el sistema radial. O sea, RD radial multiplicado por el radio, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, como puedes apreciar acá, conocemos el ángulo, ya está dado en el sistema radial, porque tiene pi. Y tenemos acá el radio, que es del centro hacia un extremo, radio, ¿no? Entonces hay que reemplazar L, va a ser igual al ángulo, que te lo da, es pi tercio, es el ángulo, multiplicado, en este caso, multiplicado por el radio, que el radio te lo da, ¿no? Es 6 sobre pi metro. Listo. Luego, ¿qué hacemos ahí? Podemos simplificar. Muy bien. Y me está quedando entonces 6 sobre 3. Y esto me va a ser ¿cuánto? 2 metros. Por lo tanto, hemos terminado de desarrollar el ejercicio. Pasamos al ejercicio 12, ¿no? La cual te pide que calcule el desplazamiento. Recuerda, el desplazamiento es muy distinto que el recorrido. El desplazamiento solamente te concentras tú en la fecha inicial hasta la fecha final, por decirlo así, ¿no? de fecha o de punto, ¿no? Por ejemplo, de un punto inicial hacia un punto final, ¿no? Un punto inicial hacia un punto final. En línea recta. En línea recta. ¿Eso qué significa? De que si en este caso el móvil, ¿no? El móvil de la pelotita, ¿sí? ¿No? Recorrido es todo esto. Este es recorrido. Este es recorrido, ¿no? Entonces, a mí me están pidiendo
el desplazamiento, o sea, desde el punto A hasta el punto, en este caso sería hasta el punto, vamos a ponerle A, P, M, Q, R, hasta el punto R, entonces le ponemos, ¿no? Vamos a ponerle acá el punto R, ¿sí? ¿No? Acá, el último, punto R, ¿no? O puede ser B también, y acá le ponemos B, eso no cambia nada, ¿no? A ver, entonces, si me piden hallar a mí el desplazamiento, o sea, me importa solamente el punto inicial y el punto final, o sea, una línea recta. Parte de esa línea recta ya tenemos ya acá 3 metros, ese metro, pero me falta esta longitud de acá. Desconozco de esa longitud. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Si te das cuenta, ¿no? ¿Esto qué significa? Que son lados que iguales, ¿no? Lados iguales. Entonces, si son lados iguales, si es 30, acá también va a ser 30. ¿Entendido? Si es 30, acá también va a ser 30. Entonces acá también es 30 grados. Y si es 30, 30, entonces es 60. ¿No? 30, 30, a los 60, 100, ¿cuánto? 120. ¿Por qué 120? Porque la suma de los tres, ¿cuánto debe dar? 180, 180 grados. Ya está. ¿Qué más datos tenemos? ¿Qué más datos tenemos? A ver. Calcula el desplazamiento, solamente te piden desplazamiento. Y vamos a ver qué dato están observando acá, ¿no? Porque me falta esta distancia, ¿sí o no? Esto ya está muy bien, ¿no? Acá es 3 metros, acá es 6 metros, pero me falta algo acá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me está faltando, ¿sí? Vamos a revisar su libro, ¿no? Tenemos el libro a la mano y revisamos el ejercicio, ¿no? La cual está propuesto, ¿sí? A ver, 30 grados, dice. Acá hay un dato. Dice que esta longitud de P a Q es 2 raíz cuadrada de 3 metros. O sea, ya te lo dan. Ya te lo están dando. Entonces, aliviado, ¿no? Ya te lo dan. Si en caso no te lo dan, vamos a poner, ¿qué hubiese pasado si no te hubiesen dado este dato? Si no te hubiesen dado este dato, de hecho que han debido darte un dato por acá. Sí, un dato por acá. Porque si no te dan este dato, no vas a poder hallar, en este caso, el desplazamiento de ya hasta, porque te está faltando esta longitud. Si te dan acá un dato, sí se puede hacer por triángulos notables, ¿no? Se puede trasladar y sacar un valor hacia acá abajo, ¿sí? En este caso ya te lo dan, ¿no? Falta escribir el 2 raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces simplemente es la suma de todos, ¿no? Dice el desplazamiento del móvil luego de elegirse desde A hasta R, de A hasta R. Pero como es desplazamiento, me importa solamente a mí el punto inicial y el punto final. Recuerda, desplazamiento. Solamente me concentro en el punto inicial hasta el punto final. Nada. Entonces, línea recta, ¿no? No por acá,
línea recta. Entonces la suma de todas estas longitudes, ¿no? Voy a sumar esta longitud. Entonces, si yo hablo de desplazamiento, ¿no? Estoy trabajando acá 3 metros más ¿qué cosa? 2 para 3 metros más ¿qué cosa? 6 metros. Ahí está. Entonces, si sumamos, puedo sumar estos dos, cuando me sale 9 metros más 2 acá, 2 cuadrada de 3 metros. Ahí está. Entonces, como puedes ver, si gustas puedes sacar factor común, ¿no? O sea, 9 más 2 raíz cuadrada de 3, y todo eso dado en qué? Metros. Entonces, metros. Puedes sacarle raíz cuadrada de 3, ¿no? Multiplicas por 2 y luego le sumas 9. También se puede reducir. Entonces está ahí. Recuerda que este dato falta escribir, ya tengo escrito y ya completó. Y hoy nos pasamos al ejercicio 5. Miren, estos son ejercicios reforzando lo aprendido, ¿no? Estos son ejercicios de reforzando lo aprendido, ¿no? Vamos a desarrollar ahí. En este ejercicio me piden que calcule el módulo, dice, de desplazamiento entre A y B. Entre A y B. Desplazamiento. Recuerda, punto inicial, punto final, una línea recta, esa longitud. Entonces, me está dando un ángulo externo, la cual puedo completar y decir que acá es 30. ¿Sí o no? 30 más 150, 180. ¿Qué te vas a dar cuenta? ¿Qué te das cuenta? De que tienes un triángulo rectángulo. Observa, un triángulo rectángulo, la cual tienes un ángulo de 30 grados, al frente 32, ¿no? Al frente 32. Eso significa que es un triángulo notable conocido. ¿Sí? A ver, vamos a escribir acá. Cuando tú tienes un triángulo de 30 y 60, acá es 30, entonces acá es 60. Entonces 60 más 30, 90 más 90, 180, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, si al frente 30 es 1, o sea, acá, al frente de 60, raíz de 3, acá. Y acá va a ser 2K. La pregunta es, si este valor que es 1K está al frente de 2, entonces K vale 2. Donde diga K lo reemplazo por 2. Así es simple, ¿no? Por 2. K tendría que valer 2, porque 2 por 1 son 2. Entonces, como K es 2 por 2, 4. Entonces, toda esta longitud es 4. 2 centímetros. Listo. Paso a la parte de hallar qué cosa, el desplazamiento. No te olvides, el punto inicial, el punto final. Todo esto, ¿no? Vamos a trazar bien. Vamos a trazar. Me piden desplazamiento, pero significa desde donde parte hasta donde llega, pero en línea recta, recuerda. ¿Eso qué significa? Que para poder hallar yo el desplazamiento,
Simplemente tengo que sumar las dos longitudes, o sea, 4 centímetros más 2 centímetros. Entonces el desplazamiento va a ser 6 centímetros. Listo. ¿Listo? Bueno, como puedes ver, hay que conocer varias propiedades de trigonometría, como el ejercicio 11, ¿no? Me pide hallar, en este caso, el recorrido, y el recorrido es toda esta longitud. Por trigonometría tú sabes que el ángulo multiplicado por radio te da la longitud, esto es lo que te están pidiendo ya. Y luego simplificas y te sale 6 terciómetros. Está muy bien. Acá no te olvides este dato, antes de escribir, escribimos. Luego hemos tratado de resumir. Raíz de 3, si gusta lo desarrollas con 2 decimales, multiplica y le sumas 9 y está reducido. ¿Sí? Y acá es casi similar como este, ¿no? Sino que acá hemos tratado de dar forma para poder conseguir el valor de acá abajo. Entonces simplemente la suman a todas, ¿no? Y como pueden apreciar, está fácil. Ustedes tienen que desarrollar las actividades que le corresponden a cada uno de ustedes. Así que conmigo será hasta una próxima clase. Gracias.